Buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta nueva jornada de capacitación. Eh, Muchas gracias por participar en esta capacitación, por anotarse, por inscribirse. Ahora estamos por comenzar. Quería que si me podían ir comentando, ir colocando, perdón, en los comentarios desde qué colegio y desde qué localidad o qué país nos están viendo, para más o menos ir conociendo a quiénes va a estar destinada esta capacitación. Mientras tanto, me presento, mi nombre es Lucía, yo formo parte del equipo de Aulicum, estoy en el área comercial. Me acompañan en este momento Mariana Katz y Roxana Son de la consultora educativa Katz Son. Ahora les voy a dar el espacio para que ellas puedan presentarse, puedan contar un poquito sobre la consultora, pero mientras tanto les vamos dando la bienvenida a quienes nos están viendo desde Bolivia, nos están viendo también desde un cole marista, desde el cole de nuestra tierra de Tandil, ese es cliente de Áulica, del colegio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy. Cada vez estamos siendo más, estoy viendo ahí que van subiendo las personas que nos visitan desde San Luis, desde Villa Mercedes, también desde Nuestra Señora de la Merced, de la localidad de Caseros de Buenos Aires. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por ir contándonos desde Buenos Aires, desde Salta, qué bueno, muchas gracias. Mientras tanto, doy lugar a Mariana y a Rosa, que nos van a contar un poquito más sobre la consultora, contarnos un poquito más sobre ellas, desde dónde vienen y desde dónde tienen este conocimiento para poder contarnos sobre la dimensión humana y estratégica de la comunicación en las escuelas. Buenísima. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Gracias a Aulicum por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos estos colegios nuestra experiencia. Gracias a cada uno de los colegios que se han sumado a este encuentro y, por supuesto, a nuestro equipo. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a compartir con ustedes una presentación que tiene que ver con la dimensión humana y estratégica de la comunicación escolar. Y antes de esto nos presentamos brevemente. Katz Son es una consultora especializada en brindar servicios de consultoría, de selección de directivos y docentes para escuelas. Surgimos en el año 2012 a partir de unirnos Roxana Son y Mariana Katz, quienes hablan. Conformamos este equipo de trabajo que fue creciendo a lo largo de los años, trabajando para escuelas muy diversas, de las cuales aprendimos un montón con cada cultura, con cada problemática, con cada selección, y hemos ayudado a escuelas a lo largo de todo el país y algunas escuelas de otros países a conformar sus equipos directivos y docentes y gestionar procesos de cambio. Tenemos un equipo del cual nos sentimos muy orgullosas, siempre decimos, se piensa en equipo, piensa uno solo, pero se razona en equipo, y este equipo conformado por Gabriela Sinik, Fanny Tomczynski, Karen Feldman, que están aquí escuchando también, es el que nos permite llegar con un trabajo cuidado a cada una de nuestras presentaciones, así que bueno, les damos las gracias, estamos muy felices de contar con ustedes, y vamos a dar entonces inicio al trabajo que vamos a presentar hoy. Te dejo, Roxana, como para que puedas continuar y profundizar en lo que vamos a ver hoy como agenda. Bueno, buenos días. Nuevamente, muchas gracias, Lu, muchas gracias a Aulicum por darnos esta oportunidad. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta capacitación. Bueno, como decíamos, el tema que hoy nos convoca es la dimensión estratégica y humana de la comunicación escolar, y lo vamos a trabajar a través de un caso que decidimos analizar. Es un caso real de una escuela en la cual hemos trabajado en el año 2022 en provincia de Buenos Aires. Le hemos puesto como nombre fantasía a la escuela Compartir, y también trabajaremos en base a algunos conceptos de nuestra investigación, crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar. Elegimos 3 momentos cruciales de la comunicación para poder entender cómo es atravesar la dimensión estratégica y humana en las escuelas. Estos 3 momentos son: 1, la rematriculación y el proceso de admisión de nuevos alumnos. Entendemos que es un momento clave para las escuelas, y que por eso es importantísimo conocer cómo se comunica y cómo se trabaja el proceso de admisión de nuevos alumnos. El segundo momento crucial tiene que ver con el onboarding de una nueva tarea o de un nuevo integrante del equipo.
Bueno, esto tiene que ver justamente con esa persona que es clave, que será quien estará a cargo de ese momento, de esa intervención inicial con las familias nuevas y también con la rematriculación de las familias que ya son de la escuela. Y el tercer momento tiene que ver con la comunicación de una situación compleja a familias que ya están en la escuela. Luego, como síntesis, trabajaremos una instancia de integración, entendiendo que la comunicación es el puente entre la estrategia y las personas. Entonces, vamos al primer momento, este momento crucial, que es el momento de la rematriculación y el proceso de admisión de nuevos alumnos. Tomando entonces el caso, allá por mayo del 2022, cuando la Escuela Compartir nos solicita una consultoría, había como 3 instancias de preocupación de los dueños de la escuela. La primera tenía que ver con una pérdida de matrícula, tanto del nivel inicial como primario. En el año 2015 ellos venían observando que había empezado a caer la matrícula. Con la pandemia también fue un momento, una instancia crucial donde ellos detectaron esta situación. Y en los últimos años, principalmente, el pasaje del nivel inicial a primario se estaba complicando. También había una instancia de preocupación en la escasa inscripción de familias nuevas. Si bien había consultas de familias sobre el proyecto pedagógico de la escuela, a la hora de la inscripción esto después no se veía reflejado. Y en tercer lugar, percibían una amenaza en la oferta de las escuelas de prestigio que había en la zona. Entonces, concretamente, la solicitud de esta escuela Compartir tenía que ver con hacer un estudio de mercado en las escuelas de la zona, con el objetivo de lograr revertir la situación que estaban atravesando y poder abrir 2 secciones de primer grado en el ciclo siguiente, en el 2023. Para poder tomar nuestro punto de partida respecto a cuál fue la intervención que hicimos, lo primero que propusimos a la escuela fue pensar de un modo implicado. Nos gusta una frase de Stephen Covey que dice: si piensa que el problema está allí afuera, deténgase, porque ese pensamiento es el problema. Y para entender un poquito a qué nos referimos con esto, entonces tomamos el concepto de zona de influencia. Covey habla justamente de 3 círculos. El círculo o zona de más afuera, que sería el exterior, tiene que ver con esa zona más clarita, que es la zona de preocupación, que se refiere a aquellas situaciones que aparentemente escapan a nuestro control. En este caso estaría quizás focalizado en aquellas escuelas que eran las competidoras de la escuela Compartir. Entonces, la aplicación era analizar justamente cuáles eran las propuestas que tenían y cómo lo estaban comunicando. El círculo o zona de influencia, que es aquel que hoy tenemos manifestado en color rojo y que lo tratamos de ampliar, porque justamente la propuesta es poder enfocarse y ampliar la zona de influencia, se refiere a aquellas situaciones que estarían a nuestro alcance de manera directa o indirectamente. En relación a este caso, podríamos estar entonces pensando en cómo optimizar los procesos, cómo mejorar la comunicación, cómo se conforma el equipo, qué tipo de desarrollo hay emocional, qué tipo de conexión o engagement tienen las personas, y todo esto está pensado para potenciar la matriculación. El círculo más pequeño, que es la zona de control directa, que aquí está pintado de naranjita, son las situaciones que dependen exclusivamente de nosotros. Y ahí entonces nos focalizamos en la toma de decisiones, es decir, qué podemos hacer para poder gestionar o impulsar un cambio. Nuestra propuesta entonces, inicialmente, para poder abordar el problema, no fue solamente mirar hacia afuera, es decir, contemplar la dimensión externa, sino también mirar hacia adentro. Propusimos a los dueños de la escuela, entonces, por un lado, mirar a los lados, es decir, investigar qué era lo que estaba proponiendo la oferta de la competencia. Para esto nos animamos a sumar a nuestro equipo a un Mystery Shopper. Realmente fue muy interesante toda la intervención que se pudo realizar, porque bueno, pudimos detectar qué ofrecen las escuelas, cómo manejan este proceso de admisión las nuevas familias, cómo comunican su servicio estas escuelas, cuál es la propuesta de valor, si es que tienen algún servicio diferenciado, de qué manera lo manifiestan, y también, por supuesto, cuál es el costo del arancel. Otra cuestión también interesante fue
entender cuál era la demanda de las familias nuevas que se acercaban a la escuela. Entonces, también observamos y evaluamos qué expectativas tenían estas nuevas familias. Si tuviéramos que definir esto entonces en una sola frase, es pensar con una mentalidad de oportunidades, es decir, ampliar nuestra visión. En paralelo con esto también, entonces, podemos ver la propuesta de enfocarnos, para ampliar nuestra zona de influencia, mirar hacia adentro. Y esto significa, por un lado, trabajar con la demanda, es decir, entender qué expectativas y qué valoraban aquellas familias que ya estaban en la escuela. Para esto implementamos encuestas a los papás, encuestas a los niños, también encuestas al equipo docente. Analizamos también la imagen que mostraba la escuela, tanto en todas las redes sociales, su página web, Instagram, Facebook, como también las paredes de la escuela, todo comunica. También evaluamos cuáles eran las habilidades y la motivación que tenía el equipo, hablando justamente de esto, de la conexión emocional, y evaluamos concretamente de manera cuantitativa las métricas de matriculación y de admisión. Entonces, ¿esto qué significa? Poder detectar cuáles son los puntos de hackeo, tanto en los procesos internos como en la comunicación y en las personas. Como frase quizás para sintetizar este primer momento, es pensar que todo comunica. Una buena estrategia de comunicación debe ser consistente para generar una experiencia positiva en las personas desde el momento cero. Marian. Bien. Bueno, con estas ideas entonces contamos un poco qué encontramos y vimos que descubrimos grandes oportunidades a lo largo de todas las instancias de análisis. Miren que acá las distinguimos, retomando lo que contaba Roxana del círculo de preocupación a la zona de preocupación, que eran las escuelas competidoras, que estaban vistas como una amenaza. Nos dimos cuenta que en lo que registramos de estas escuelas había grandes oportunidades. ¿Cuáles eran esas oportunidades? Bueno, estas escuelas, producto de la demanda, tenían una lista de espera que no podía ser satisfecha. También había una atención poco cuidada. Cuando Mr. Shopper llamaba, no había fechas, no había atención concreta. Allí había una gran oportunidad que si la escuela Compartir actuaba tempranamente podía capitalizar. Y fundamentalmente, y esto es de valor para cuando pensamos cómo nos comparamos con el mercado, la propuesta de las escuelas de la competencia no era, valga la redundancia, competencia de la escuela Compartir. Apuntaban a otro target de familias que quizás buscaban un proyecto bilingüe o una escuela de jornada completa, y esta demanda era diferente a la de aquellos padres que pertenecían a la escuela Compartir. Y esto, ahora nos centramos un poco en las zonas de influencia, es decir, esas cuestiones que sí estaban al alcance de la escuela. Escuchando a las familias, nos dimos cuenta que esta escuela tenía muchos tesoros para recuperar. Lo que las familias valoraban tenía que ver con la educación personalizada, la pertenencia, la creatividad, el perfil humanista, artístico, lo vincular, y podíamos quizás rescatar algunos pequeños desacoples que estaban minimizados, expectativas que no estaban tenidas en cuenta porque no estaban lo suficientemente escuchadas. Acá interviene la comunicación. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, necesitaban para primer grado que la jornada extendida sumara una tarde más, o una demanda muy particular que se incrementó en pandemia es que muchas familias nuevas pedían viandas saludables, con alimentación especial, diferente, cosas que quizás en la visión de la escuela no estaban siendo contempladas, y eran pequeñas expectativas que si tomábamos una acción sobre esto, podíamos hacer que aquellos padres que estaban en duda realmente se quedaran. Ahí entonces había algo para hacer dentro de la propuesta propia. En relación a los tesoros que mencionaba recién, cuando analizamos un poco con los directivos en distintas reuniones, por una parte lo que pasaba con la curva real de matriculación, pero nos centramos específicamente en ver cómo se recibía a los padres, qué es lo que se presentaba de la escuela, cómo era la dinámica de las reuniones con familias actuales, en el pasaje de sala de 5 a primero, y cómo era la dinámica de presentación de las familias a las familias nuevas. Y entonces allí siempre confluyen muchas veces en las acciones los factores emocionales y las decisiones que tomamos o no tomamos. La escuela estaba realizando tardíamente las reuniones.
tal vez demorando, porque como no entendía por qué pocas familias matricularon, necesitaron demorar, entonces no tenían fecha. Este era un factor que hacía perder oportunidades de captar nuevas familias. Esas reuniones también, tal vez producto de esta retracción, de este desánimo, se habían reducido a reuniones informativas, reuniones que tenían un contenido que quizás podría estar planteado en un brochure, en un folleto, y se estaban perdiendo la oportunidad de brindar una experiencia emocional. A esto nos referimos cuando decimos, esta escuela tenía tantas producciones tan ricas, fotografías de momentos memorables, producciones artísticas, cuadernos de los chicos, que si podíamos pensar que la reunión fuera una experiencia, es decir, montar en una sala donde se reciben a los padres, esta cosa de una instalación con cuestiones palpables que los padres pudieran sentir y decir, quiero que mi hijo haga esto, bueno, allí pasaban otras cosas. Entonces, esta fue una de las sugerencias que fuimos construyendo en equipo con los directivos. Y un dato no menor es que por una decisión tal vez no pensada en el impacto que causa en el otro, con todo el know-how que tenían los dueños, ellos estaban coordinando las reuniones de presentación a nuevas familias y tal vez por la dinámica del año o algún otro motivo, la dirección del nivel no estaba presente. Y ahí también había un impacto emocional de esto, porque un padre que inscribe a su hijo quiere ver quién va a ser el director de su escuela. Bueno, al detectar estas cosas tuvimos allí varias oportunidades de mejora. Y por último, digamos, haciendo el recorte de las cosas que hicimos, nos estamos centrando específicamente en el proceso de admisión, ¿no? Por último, revisamos el proceso de admisión, es decir, qué información se estaba dando, cómo era el proceso y especialmente cómo estaba sostenido y con qué herramientas estaba haciendo su tarea la persona que atendía las primeras consultas. Entonces, ¿qué fuimos viendo? Que por un lado en la web había información poco clara y era difícil acceder al botón que tenía que ver con la inscripción para el año siguiente. Un detalle chiquitito, pero que todo comunica, como decía Roxana. Por otro lado, se había asignado esta tarea a una secretaria muy eficiente, en la que confiaba mucho, pero que no tenía herramientas específicas para este rol. Y era una tarea más que se sumaba a las múltiples tareas que ella hacía. En esta situación, al no tener las herramientas, no tener la fecha de reuniones, no tener un alcance claro de lo que podía contar y no contar, esta persona se sentía muy presionada, desmotivada en su tarea porque de alguna forma no podía dar las respuestas que estaban esperando de ella. Y en consecuencia, también allí fuimos observando que había muchos llamados no atendidos o no registrados, y entonces esta posibilidad de ser imán y no colador en este proceso de admisión se perdía también en esta instancia de la experiencia. Decimos todo comunica porque en cada una de estas cosas había cuestiones relativas a la comunicación para ajustar. Entonces, hacemos una pausa acá para que con toda esta información ustedes puedan pensar en la comunicación de su escuela y llevarse algunas preguntas valiosas para potenciar este aspecto, este momento crucial que es la matriculación o rematriculación. Recuperando, ¿no? ¿Saben qué ofrece? Pueden ir tomando nota de estas cosas y tal vez después las podemos retomar en el espacio de preguntas. ¿Saben qué ofrecen las escuelas de la zona? ¿Registran algunas amenazas u oportunidades? ¿Conocen las expectativas de las familias? ¿A través de qué modo pueden ustedes vincular con las familias y establecer ese canal, esa encuesta o esa conversación para saber realmente qué esperan? ¿Son tenidas en cuenta estas cuestiones que las familias están esperando? ¿Quién atiende la consulta de las nuevas familias? ¿Un puesto específico? ¿Alguien que tiene otras tareas? ¿Tiene herramientas para hacerlo? Y por último, recuperando la historia esta de las reuniones, ¿cómo están presentando a la escuela las nuevas familias? ¿Qué fortalezas están identificando en todas estas cuestiones y qué aspectos para potenciar van encontrando? Con esto, entonces, pasamos al segundo momento crucial, que tiene que ver con ver, tomando el caso de esta secretaria, cómo se prepara a alguien para tomar una nueva tarea o cómo se introduce a alguien nuevo al equipo. Puede ser existente o puede ser nuevo. Hablamos del onboarding como este momento de aterrizaje de alguien en una tarea nueva o en la organización. Y para ello nos vamos a poner en otra modalidad, les vamos a compartir un pequeño video. Les pedimos que
dejen de lado la historia del muchacho y la chica, por ahí es la parte atractiva, pero que se centren en escuchar qué está diciendo este joven acerca de su tarea en la empresa. ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Mira, básicamente me encargo de la parte comunicacional de una compañía. Me encargo de proyectos New Business que me asigna directamente la gerencia general. Por ahí no está bien que sea yo el que lo diga, pero hoy en día ocupo un lugar fundamental en el crecimiento económico de la empresa. De mí depende captar futuros clientes a través de un contacto telefónico 1 a 1. Trato un concepto más global, soy el eslabón principal entre la compañía y el mundo exterior. Ah, sos telemarketer. Sí. Bien. Muy bien, bueno, volvemos entonces al mundo real, al mundo de las escuelas. Acá salimos de acá y vamos a la siguiente. Estamos en modo presentación. Entonces, tomamos este ejemplo de este joven que está inflado de orgullo y que está contando su tarea y lo vamos a comparar con lo que le pasaba a la secretaria de nuestra escuela compartida. La idea aquí es pensar juntos cómo se construye esto que Roxana decía, engagement, este enganche emocional, en este caso de quien será el primer contacto con los padres. Y recuperando un poquito qué muestra el video, nos muestra la función estratégica de la comunicación, nos muestra que hay una persona que tiene objetivos y una misión del puesto comunicadas con claridad. Y dicen, sos el encargado de hacer contacto 1 a 1 con las personas, sos el nexo entre la compañía y el mundo exterior, me encargo de nuevos negocios, bueno, nuevos proyectos. O sea, esta persona tenía una misión trascendente para su tarea, algo que lo llenaba de orgullo. Y ponemos, en última instancia, que el video nos muestra un joven orgulloso de su rol y enganchado emocionalmente con la empresa. Y lo ponemos a propósito porque muchas veces pensamos que la pasión, el compromiso, la motivación vienen con la persona, es cierto, pero muchas veces son las condiciones, el entramado que sostiene a ese rol, lo que posibilita que esa motivación, esa actitud natural se expanda o se retraiga. Fíjense que justamente les contábamos que esta era una secretaria, que en su tarea secretarial era muy valorada, y en esta realmente se empezó a sentir desmotivada y desenganchada emocionalmente y con pocas ganas de resolver las situaciones porque no tenía herramientas. Entonces, retomando un poquito esta idea y yendo a un nivel más conceptual, ¿cómo construimos este enganche emocional desde aspectos estratégicos y aspectos humanos? Acá vamos a tomar una reformulación de algunos conceptos de la consultora Gallup, que tiene una encuesta a personas que trabajan que es muy interesante para medir su grado de compromiso emocional, su engagement. Gallup define 12 cuestiones que son importantes de cuidar para llegar a este enganche emocional deseado. Nosotros vamos a tomar algunas dentro del contexto de lo que estamos hablando y decimos poder comunicarle a la persona la importancia del puesto para la escuela. Es esto lo que genera orgullo. O sea, si lo llevamos a otro plano, decimos, no es lo mismo decirle a alguien, vos estás acá para atender llamados, o tu tarea es pasarme personas para que vengan a la reunión, que decirle, tu tarea es un aporte fundamental, un granito de arena fundamental en esto de que podamos crecer y tener 2 primeros grados. Ese sentido trascendente, pensar que uno está contribuyendo a algo más grande es lo que genera orgullo. También el engagement, desde el punto de vista estratégico, se sostiene con un proceso claro que organice la tarea, que dé pautas de registro, que dé pautas de cómo se articulan las distintas áreas. Decimos que conecte las distintas áreas porque muchas veces también tendemos a pensar que es la persona la que fracasa y a veces en este caso, lo vimos claramente con la secretaria, le estaba faltando la información de la fecha de reuniones que venía de otras áreas. Entonces ese proceso es transversal, siempre los procesos son transversales, dependen de un trabajo en equipo. En tercer lugar, lo que sostiene a un rol, lo que sostiene emocionalmente a una persona es una comunicación clara de objetivos y metas en base a métricas para el área y no solamente para la persona. ¿Y de qué hablamos acá? A ver, si tenemos un histórico de cuántas personas llamaron, cuántas pasaron a la reunión y cuántas matricularon,
podemos tomar esta historia para formular un objetivo, es decir, si de 10, 5, 1, bueno, para este semestre nos vamos a dar un escaloncito más. Eso también motiva, eso genera un incentivo. Por otra parte, es súper importante que se genere el espacio, que haya una cultura en donde las personas que están en los roles tengan el liderazgo suficiente como para poder también hacer aportes al proceso de la tarea, a la mejora de la tarea. En este caso, los puestos que están en contacto con el mundo exterior, como contaba el joven, son una fuente fundamental de información para una organización. No solamente tienen que dar una buena atención, sino son la oportunidad de escuchar qué están pidiendo los padres, qué consultan, qué necesitan, y eso puede alimentar la propuesta de valor de la escuela. Ese canal de escucha es sumamente importante. También decimos que el engagement se construye cuando la persona tiene información y apoyo para atender las consultas, o si tiene recursos. Se sostiene el engagement cuando no todo depende de la persona. Claro, la amabilidad tiene que estar, el respeto tiene que estar, pero tiene que haber una voz y un discurso definidos previamente por la escuela que sea consistente. Cuando hablamos de definir la voz, decimos qué se dice en todos los puntos de atención y de contacto de las familias con la escuela, en todos los puntos de la experiencia, ¿no es cierto? La voz es la misma, el tono, la cercanía, la formalidad o informalidad. Cada escuela definirá cuál es la voz. Inclusive, aunque incorpore una plataforma de software, también hay ciertas cuestiones que se estandarizan de cómo se atiende, de cómo es el contacto de las personas de la organización con las familias y con los niños. Y por último, en esta tarea que se le asigna a una persona exista la posibilidad de realización personal, es decir, que esa persona pueda desplegar su talento en la tarea asignada. Muchas veces, lo digo en la jerga más casera, le enchufamos una tarea a alguien sin pensar si esa persona se siente en condiciones, es tímida, no es tímida, le gusta, no le gusta. Entonces, todas estas cosas son desde lo estratégico y lo humano y lo que construye engagement. Para cerrar esta parte decimos, podemos tener el mejor proyecto o el mejor objetivo, pero sin personas emocionalmente comprometidas, el mejor proyecto fracasa. Entonces, nuevamente, hacemos una pausa aquí, pensamos en la comunicación de tu escuela y decimos que recuerden, que revisen quién realiza el primer contacto con las nuevas familias. Esta persona tiene información y apoyo para realizar su tarea, para poder dar una buena respuesta. Se siente a gusto con la tarea que realiza. Se escuchan sus aportes y sugerencias de mejora. Muy bien, bueno, cerramos esta parte. Espero que vayamos bien, que puedan ir haciendo algunos insights a partir de lo que comentamos y algunas conexiones con su escuela. Y seguimos entonces con el tercer momento crucial. Bueno, pasamos entonces ahora al tercer momento. Recuerden que también les damos la posibilidad de poder escribirnos alguna consulta o sugerencia en el chat. Después las vamos a retomar al final con algunas preguntas. Bueno, el momento crucial 3 tiene que ver con la comunicación interna de una situación compleja. En el caso de la escuela Compartir, realmente estábamos muy contentos porque, como les contábamos al principio, mes de mayo arrancamos con estas inquietudes, trabajamos intensamente con el proceso de reclutamiento de los resultados, tanto con las encuestas que habíamos hecho a los padres, a los docentes, el trabajo de relevamiento también de las escuelas que estaban con competencia, digamos, de la zona. Y logramos cumplir con nuestra meta, que era que haya una mayor cantidad de alumnos inscriptos. Finalmente teníamos más de 15 alumnos nuevos en el primer grado, con lo cual esto implicaba abrir 2 secciones de primer grado. Es decir, estábamos ya con nuestra misión cumplida. Ahora venía un momento que era crucial, que era cómo transmitir, cómo comunicar a las familias de la escuela, a los papás de sala de 5, que iba a haber reagrupamientos de los niños en estos primeros grados. Y aquí entonces nos encontramos con una situación que nos pareció sumamente interesante compartirla, porque tiene que ver con el cómo se informa o se comunica una circunstancia compleja como era en este caso. Recibimos de parte de los dueños de la escuela un modelo de nota, que fue un primer borrador, que para nuestra percepción desde la consultora era más bien una nota que informa. Fíjense aquí el tono de esta nota. Decía, estimadas familias, queremos informarles que
Después de observar a los grupos de nuestras salas de 5 y reunirnos con los padres y conocer a los nuevos integrantes de primer grado del 2023, hemos definido el reagrupamiento para el año próximo. La decisión tuvo en cuenta la importancia que tiene para la formación y crecimiento de los niños, la apertura, etc. Y el próximo lunes enviaremos la comunicación con el detalle de los grupos. Esta nota básicamente es una nota que informa. Veamos ahora la propuesta de una nota que comunica, donde tomando de base la misma información, tratamos de ser más cuidadosas en qué y cómo comunicar. Queridas familias, queremos compartir con ustedes algunos criterios en relación a la organización de primer grado para el 2023. Durante varios meses observamos la dinámica de las salas de 5, los vínculos, las características socioemocionales de cada niño, nos reunimos con las familias para conocer sus inquietudes y aportes. Y el cambio de ciclo es un momento de nuevos aprendizajes, es una oportunidad para crecer emocionalmente y para hacer nuevos amigos. Sabemos que a veces las transiciones pueden ser difíciles, generar inquietudes en algunas familias, y conscientes de ello, acompañamos este momento con sumo cuidado. Por ende, el próximo lunes estaremos informando la nueva conformación de los grupos. Agradecemos la confianza y la comunicación con un afectuoso saludo a la dirección pedagógica. Es decir, acá notamos la diferencia entre lo que es informar y comunicar. Si nos detenemos un momento en esto, lo que podemos decir es que informar entonces va a ser dar a conocer un hecho, quizás sin considerar específicamente cuál puede ser el impacto emocional que puede tener esto en las personas y qué interpretaciones puede llevar una información, como en este caso, que puede ser tan difícil de asumir para los chicos y los papás, sobre todo en el pasaje de sala de 5 a primer grado. Por otra parte, el comunicar. El comunicar tiene que ver no solamente con transmitir, sino además también con pensar en el otro, con la empatía, con el poder ponerse en el lugar del otro. También es poder fundamentar, explicar por qué estamos haciendo esto, en qué nos basamos para poder hacerlo. Fundamental también el apoyo emocional, es decir, cuidar también la percepción del otro al recibir esta información. Y dar la posibilidad del intercambio. Teniendo en cuenta esto, una buena comunicación también previene malos entendidos, reduce la ansiedad entre quienes conforman, digamos, en este caso el proceso de comunicación, y además fortalece la confianza en la escuela. Decimos entonces que comunicar es más que informar, porque comunicar es compartir con otros una misma narrativa. Y comunicar también es construir comunidad, construir identidad, un sentimiento de pertenencia. Quien comunica también logra llegar más allá de su mensaje, a articular y a poder construir una comunidad. Bueno, bien. Estamos cambiando un poco entonces de registro en esta última parte de la presentación. Vamos a tratar de recuperar algunas ideas y de integrar, ¿no es cierto?, esto de lo estratégico y lo humano. Nuestro mensaje de hoy era la dimensión estratégica y humana de la comunicación. Son dos planos que están absolutamente interconectados, no hay uno sin el otro. Pero dado que son palabras que frecuentemente usamos y muchas veces se van vaciando de lo específico, de lo que las nutre, decidimos cómo presentarlas en este gráfico. Lo estratégico, lo vimos a lo largo del caso, tiene que ver con todas las operaciones de análisis y de definición. Análisis del afuera, análisis del contexto, análisis de la demanda, de la oferta. Todas estas situaciones de análisis son las que nos permiten definir el rumbo. Puntualmente, decíamos, es analizar la oferta y la demanda, es poder construir dentro de lo estratégico una propuesta de valor diferenciada, es decir, por una parte, qué tengo para dar, qué es lo específico, lo que mejor sé hacer dentro de esta escuela, pero también entender a qué target, a qué tipo de familias nos estamos orientando y saber que hay público para todo. Entonces, nuestra propuesta de valor se apoya en nuestros tesoros y se diferencia de aquellas otras por X cuestiones.
Por otro lado, es con todo este proceso de análisis, lo estratégico está presente cada vez que hacemos una autoevaluación FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, comparando lo interno contra lo externo y detectamos oportunidades de mejora, como les mostramos en ese cuadrito que hablaba de qué descubrimos en la zona de preocupación y qué descubrimos en la zona de influencia. También es estratégico, como contábamos antes, definir la voz de la escuela, ¿sí? Cómo queremos comunicar, en qué tono, con qué distancia, con qué cercanía, qué dice cada persona. No es que está todo pautado, cada persona tiene también un margen de espontaneidad y de singularidad, por supuesto, pero hay una voz que tiene que ser estandarizada. Y esto vale tanto para las escuelas que tienen una herramienta automatizada de comunicación como para aquellas que no la tienen. Es estratégico trabajar en este guión y en esta definición. Definir procesos que conecten a las áreas, como veíamos en el caso anterior. También es estratégico decidir si uno incorpora o no tecnología para automatizar ciertos tramos de la atención. Y por supuesto también es estratégico que todos los procesos y todas las cuestiones que tienen que ver con la mejora, con los objetivos que nos planteamos, puedan ser evaluados, medidos y ajustados. Todas estas cuestiones que estamos viendo acá surgen de nuestro modelo Crea Cultura, en donde distinguimos estas dimensiones, quizás desde otro formato, pero acá tratamos como que de sintetizarlas de esta manera. ¿Y dónde está lo humano? ¿Dónde está la gestión de lo humano? Antes hablamos de la gestión de lo estratégico, ahora hablamos de la gestión de lo humano. Acá hay una definición, una cosmovisión, cuando algunas organizaciones dicen ponemos a las personas en el centro, porque la mejor estrategia, como decíamos antes, fracasa si no tenemos a las personas en el centro, personas preparadas, capacitadas, escuchadas, ¿sí? Entonces, esto es lo humano en la dimensión escolar de la comunicación. ¿Qué significa poner a las personas en el centro? Significa entender la importancia no solamente afectiva, sino estratégica de escuchar al equipo y a las personas. Por un lado, afectiva, porque una persona cuando se siente escuchada tiene un enganche emocional mucho más potente, y esto es humano en alguna forma, ¿no es cierto? Pero también es estratégico porque es ese equipo el que con su experiencia nos puede ayudar a alimentar nuestra visión, a realinear el rumbo, a redefinir nuestra propuesta. Entonces, esta escucha tiene un valor estratégico. También corresponde a la gestión de lo humano diseñar y cuidar y velar porque la experiencia de las personas sea positiva desde el momento cero. Desde las personas que se acercan a la escuela como clientes hasta las personas que trabajan en nuestro equipo, porque son ellos con los cuales la cara de nuestra escuela, los mejores embajadores de nuestra escuela es nuestro equipo. Entonces, estas cuestiones surgen un poquito de nuestra investigación, o sea, un equipo comprometido emocionalmente y formado es lo que hace crecer a una escuela. Entonces, acá está el humano y la gestión del humano. Entonces, como decíamos antes, todo comunica, esa experiencia tiene que ser positiva y tiene que estar alineada en todas las instancias de experiencia de las personas con nuestra organización. Corresponde a la gestión de lo humano también definir en qué momento y con qué matices nos paramos más del lado de dar información, que estamos habilitados para eso. Algunas cosas se deciden en las organizaciones y se informan, meramente se informan, no todo se discute o se trabaja desde el punto de vista tan emocional como compartía Roxana en esa carta. Eso lo reservamos también para situaciones más difíciles, más críticas. Y otra cuestión es comunicar, ¿cierto? ¿En qué momento vamos a comunicar y vamos a establecer, a construir ese vínculo de cuidado y emocionalidad con nuestro público? Es humano, corresponde a la gestión de lo humano desarrollar y cuidar al equipo y potenciar la conexión emocional. Como frase que sintetiza, decimos, ¿dónde está lo estratégico y lo humano? La comunicación es el puente entre la estrategia y las personas. Es un puente de ida y vuelta, porque como vimos recién, la estrategia, si no se alimenta de la visión de las personas, es una estrategia que se muere, que se cristaliza, que queda separada del mundo. Y lo humano, si no se sostiene en un montón de definiciones estratégicas, queda reducido a esa cuestión más empática de tengo un trato afectuoso con la gente, pero lo humano se sostiene también en definiciones estratégicas. Bueno, con esto tal vez estamos dando un cierre a nuestra presentación. Vamos a dejar un espacio de preguntas. Retoma en este momento Lucía. Muy interesante. Antes y mientras van surgiendo las preguntas, solamente quiero destacar dos comentarios que han salido en el chat. Cuando hablan
de lo humano. Dejo de compartir. Okay. ¿Cómo? ¿Dejo de compartir o lo sacas vos? Okay. Hablaba, bueno, ponían dentro de lo que es el aspecto de lo humano, la empatía y también la escucha activa. Ya lo retomamos ahora en un segundito en el espacio de preguntas, pero me pareció interesante estos 2 puntos y no quería irme de tema, así que bueno. Bien, bueno, mientras van surgiendo y van pensando algunas preguntas, yo en el chat había colocado que si había algunas dudas prácticas sobre cómo sería la dinámica informar versus comunicar, capaz si alguien se anima a colocar como alguna duda que tengan vinculado al caso de su colegio para que Mariana y Roxana puedan consultar. Mientras van pensando eso o cualquier otra consulta o comentario que les haya surgido de la presentación, les voy a contar un poquito sobre Aulicum. Hay muchas personas que se han sumado a la presentación y quizás no conocen qué es Aulicum. Como les comentaba, mi nombre es Lucía, yo estoy dentro del área comercial de Aulicum. Formo parte de una empresa que se especializa en software para colegios desde hace más de 20 años. Nosotros contamos con 2 servicios, uno es Aulica, que es para la gestión administrativa y contable. También hay algunos clientes que están por ahí. Y esta presentación corresponde a Aulicum, que Aulicum es una aplicación que simplifica y mejora la comunicación de los colegios con su comunidad. Aulicum fue creado para resolver algunos desafíos precisamente en la comunicación escolar y cuenta con una aplicación para que las familias puedan no solo recibir comunicaciones y eventos, sino también comunicarse con el colegio, realizar consultas dirigidas en distintos canales, canales de comunicación, por ejemplo, a la secretaría, a la administración, a la preceptoría, y también que lo mejor es que todo esto es por el valor de un precio de un cuaderno de comunicados. Les voy a compartir un poquito, un videíto en unos segundos para que ustedes puedan escuchar un poquito más sobre Aulicum. Te presento Aulicum, la innovación en la comunicación escolar. Adiós al cuaderno de comunicados de WhatsApp caóticos. Aulicum es una aplicación que simplifica y mejora la comunicación de los colegios con su comunidad. Tenemos la solución para el retraso en la recepción de las comunicaciones, el poco control de lo que comunican los colaboradores, el desconocimiento sobre la lectura de las comunicaciones, la informalidad de los canales de comunicación, como WhatsApp, y la falta de orden en el envío de las comunicaciones. Resolve estos problemas utilizando estas funcionalidades de Aulicum. Incluyendo imágenes y archivos. Mensajes. Establece conversaciones directas con familiares, fomentando una comunicación personalizada. Canales. Ayuda a gestionar de forma eficaz las consultas dirigidas a áreas específicas de la institución. Aplicación para los familiares. Permite recibir instantáneamente los comunicados, confirmar asistencia a eventos y comunicarse con la institución. Calendario. Permite la organización de eventos brindando la opción al familiar de confirmar asistencia. Además, Aulicum está en la nube. Podrás acceder a todas estas funcionalidades desde cualquier dispositivo conectado a Internet. El futuro de la comunicación te espera. Da el primer paso. Contáctanos. Bien, bueno, eso es para comentarles un poquito sobre Aulicum, sobre nosotros. Ante cualquier inquietud o si quieren conocer un poquito más sobre nuestra propuesta, pueden escribirme a consultas@aulicum.com. Ya dejo en el correo el mail por si alguien se quiere comunicar. Pero mientras tanto, seguimos con el espacio de preguntas. Bien, bueno, hay bastantes. Rodrigo nos consulta, ¿cómo podemos gestionar una escucha activa cuando estamos acostumbrados a una estructura muy vertical y de órdenes? Bueno, buenos días, Rodrigo. Gracias por tu consulta. Entendemos que, como decíamos antes en la presentación, todo comunica. Es decir, hay que abrir posibilidades de diversos canales. En este caso, quizás trabajar sobre un proceso de construir algo que quizás hoy en la escuela no está habitualmente, digamos,
no es común, ¿no? Quizás no es algo que se esté dando habitualmente. Entonces hay que ver de qué forma se puede gestionar este proceso. Por ejemplo, una manera puede ser armar reuniones con pequeños grupos, tipo focus group. Otra manera podría ser hacer encuestas a los docentes, tener espacios de intercambio, evitar lo que se llama el radio pasillo, ¿no? Evitar esas cosas de llevar y traer información informal, que a veces quizás genera más ruidos que buenas comunicaciones. Tratar de ser claros en lo que se comunica, digamos, siempre como pensarlo de manera estratégica, no como una acción aislada, sino pensarlo de manera planificada. Yo sumo algo más, me parece que además de lo que está compartiendo Roxana, esta inquietud de Rodrigo nos habla de la relación, de la tensión entre lo que está instituido y la posibilidad de hacer algún cambio desde las personas, ¿no? Y esto es muy frecuente, lo escuchamos todo el tiempo en los equipos directivos. ¿Cómo hago para si la cultura en mi escuela es esta? Bueno, allí el concepto de zona de control directo que mencionaba Roxana antes, hay cosas que dependen de uno, tal vez como empezar por pequeñas experiencias diferentes. Si la escuela tiene una cultura muy verticalista, bueno, se pueden empezar por esas pequeñas experiencias, ver los resultados, ver el impacto, compartirlo. Es un camino de liderazgo personal y organizacional. Bueno, por eso siempre los directivos pueden ir creciendo y hay espacios de apoyo para poder resolver esas tensiones, ¿no? Bien. Raquel nos consulta. Buenos días. Nuestra inquietud es en el proceso de selección de las nuevas familias. ¿Cuál sería el mejor criterio? Estás hablando, hola Raquel, ¿te referís a qué aspectos? Porque hay muchas complejidades aquí, las escuelas muchas veces tienen la dificultad de los temas de integración, que aparecen como un desafío, con voluntad de integración, pero hay ciertas cosas que las escuelas no pueden absorber, de ciertos casos especiales que desbordan la posibilidad de contención de la propia escuela. A veces hay cuestiones de matrícula, de cuántas becas puede dar la escuela. Nosotros como que cada caso es un caso y tal vez se pueda ver. Tal vez no sé si hay alguna cuestión más precisa que nos puedas compartir para entender por dónde responderte. Ahí quiero hacer una aclaración. Junto con el material que vamos a enviar por mail, que va a estar este link para que puedan volver a consultarlo y les quede a mano, junto con la presentación. También voy a compartir los datos de contacto para que puedan, si necesitan, comunicarse con la consultora y evaluar algunas cuestiones más individuales. Capaz que, bueno, hay ciertas preguntas que no se pueden abarcar ahora porque se necesita bastante más contexto. Entonces, para que puedan comunicarse con ellos y seguir el proceso del colegio individual con la consultora. Bien, Ahora es sí, cierto. Roxana, perdón. Te agradecemos, Lucía. También esto tiene que ver con qué momento tiene la escuela. A veces las escuelas están excedidas de matrícula y no necesitan hacer nada, y en otros momentos están necesitando crecer. Entonces, tal vez puedan revisar, flexibilizar algunos criterios, entender cuáles son sus valores, si lo que están haciendo como acciones en uso coinciden con sus valores declarados, escuchar, o sea, en estas cuestiones, ¿no es cierto?, se juega la selección. Sí, y ahí también le sumo la cuestión esta de trabajar con la preparación de una persona, que es clave también, que en este caso sería el referente o la referente de admisión, que tiene que también poder detectar cuáles son las necesidades de estas familias nuevas, poder luego también volcarlas a las autoridades de la organización y poder trabajar conjuntamente para poder encontrar la mejor manera de hacer este ingreso de familias nuevas, ¿no? Y la comunicación de cuando no se acepta la familia también es un punto súper delicado, porque una mala gestión de esa comunicación no agradable puede repercutir muy negativamente en la imagen pública y en redes de una escuela. Esto lo hemos visto también. Tal cual, sí. Es como algo específico, pero sucede. Bien. Bueno, nos consulta Gabriela. Nos dice, excelente presentación, felicitaciones. Me gustaría saber cómo incorporar estratégicamente la tecnología en la comunicación. Lucía, sos la persona indicada para responder esta pregunta. Nosotros podemos dar algo de contexto, pero creo que está bueno que la puedas responder. Bien, bueno, yo si les parece doy mi punto de vista y ustedes pueden sumar. Hoy por hoy, digamos, un poco lo veíamos en el video, las familias, la mayoría de las familias
son tecnológicas. La mayoría de los padres manejan WhatsApp, manejan por lo menos una aplicación de banco, tienen como acceso a tecnología de por sí. Entonces estamos hablando de un contexto que capaz no era el mismo que hace 10 años. Esto es un excelente escenario para poder incorporar herramientas tecnológicas en la gestión de la comunicación, para que el padre también se sienta escuchado, se sienta tenido en cuenta, pueda tener un canal bidireccional para comunicarse también con las familias, perdón, con el colegio, o sea, que las familias se puedan comunicar con el colegio. Es un buen escenario el momento en el que estamos viviendo para la incorporación tecnológica. Obviamente que siempre en todos los procesos puede llegar a haber alguna resistencia, algún papá que no se sienta del todo cómodo, y es importante también el acompañamiento, parte de la estrategia del colegio, en esos procesos, en contratar alguna plataforma que les permita también tener instructivos para los padres, que les permita, digamos, que esa comunicación sea limpia. Creo que eso es parte de incorporar estratégicamente a la tecnología en la comunicación. Y algo vital es también que puedan contratar un servicio de comunicación, una plataforma de comunicación em, que tenga un buen acompañamiento para el colegio, porque también a veces las personas que son usuarias de la plataforma también pueden llegar a presentar, no sé si resistencia, pero capaz tener del desconocimiento. Entonces acá es cuando el acompañamiento de una empresa que presta servicios se vuelve vital. Y para mí es importantísimo tener en consideración eso. Así que sería resumiendo 3 cosas. Por un lado, aprovechar el contexto que tenemos actualmente de un mundo más tecnológico, y que el cole también se pueda subir a esa ola y no quede como retrasado los aspectos comunicacionales. Por otro lado, tener la posibilidad de acompañar a las familias contratando un servicio que también tenga instructivos y acompañe en ese aspecto a las familias, y también contratar un servicio que tenga que acompañe a la institución. No Bien, sé si tal vez querés para agregar otra sumar cosa. alguna experiencia que tiene que ver con que estas plataformas, si están bien implementadas, como cuenta Lucía, son muy eficientes, resuelven un montón de cosas, pero puede haber un punto de insatisfacción muy grande si todo eso que aparece volcado en la plataforma no hay alguien que después lo analice, se quede con esa información, devuelva, procesa. Esa es la complementariedad de la plataforma, ¿cierto? La plataforma optimiza, agiliza, estandariza y tiene un montón de ventajas. Pero está el área, la función de customer success, experiencia exitosa de ese cliente, para que eso que está allí sea respondido. Nos pasa a nosotros como usuarios de cualquier plataforma de autoconsulta, ¿no es cierto? Que no quede allí en la plataforma, que es una devolución humana a esas consultas que se están dando también, ¿no es cierto? Y como decía Lucía también, la preparación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las resistencias del personal interno que va a usar la plataforma. Perfecto. Bien, nos consultan. Quisiera consultar sobre cómo trabajar con docentes que no expresan su malestar, pero se observen sus rostros. El trato es cordial en todo momento, pero se ven desmotivados. Esto tiene que ver con el concepto que justamente nosotras presentamos, que es de conexión emocional, ¿no? El engagement. Y bueno, hay todo un procedimiento, nosotras de hecho lo trabajamos en las escuelas, es sumamente interesante después ir viendo los resultados. El punto de partida es primero detectar que el problema está allí, ¿no? Como decíamos antes, si usted se considera parte del problema, entonces va a poder ser parte de la solución. Entonces, en este sentido, es crucial que también desde la escuela puedan tomarse ese momento, esa pausa para analizar, para evaluar aquellas circunstancias o situaciones donde se observan problemas quizás de desmotivación, de personas que a lo mejor no están del todo enganchadas emocionalmente y que quizás hay que trabajar en la fidelización, ¿no es cierto?, de estas profesionales. Desde ahí, entonces, bueno, tenemos herramientas, como mostraba, por ejemplo, María, en el tema de Gallup, que es una encuesta muy interesante, donde se trabaja específicamente en algunas cuestiones que hacen también a cómo se considera la persona desde lo humano y desde lo organizacional, cómo se involucra el tema de la escucha, el tema de la participación,
de su posibilidad de desarrollo, si tiene plan de carrera. Es mucho más amplio, digamos, que quizás lo que se ve, ¿no? Que a veces decimos como la punta del iceberg, lo que hay detrás de todo eso que quizás no se ve, pero que está pasando. Por eso siempre nosotros nos planteamos como que no solamente, digamos, el lograr que, por ejemplo, un profesional, un educador ingrese a la institución, sino también después lograr que se quede, ¿no? Y que transite por allí. También en esto está muy, muy difundido el concepto de la renuncia silenciosa, que es un poco lo que estás manifestando, ¿no? La persona que consultó, porque en este caso estás mostrando que la gente está con buena cara, pero en muchos casos ni siquiera está la buena cara, y está esta cuestión de no me cambio de empleo, pero estoy a mi mínima expresión, ¿no? Entonces, esto es una situación que está emergiendo con muchísima fuerza, o sea, gran parte de las personas que están hoy trabajando están en esta situación de desmotivación por distintos factores, de contexto, internos, etc. Entonces, el poder registrarlo como estás haciendo, de darse cuenta que está este problema y abordarlo y generar el espacio para entender está buenísimo, y como estaba Roxana también, esto de tener distintas dimensiones de análisis, ¿no? Que abarcan lo estratégico y lo humano también. Perfecto. Bien, hay un comentario, Raquel profundiza un poquito, voy a volver a este comentario anterior, sobre en el proceso de selección de las nuevas familias, cuál es el mejor criterio, porque dice más abajo en los comentarios que están como desbordados, que es la primera vez que tienen como muchas solicitudes y no saben un poquito, y les resulta difícil la selección. O sea, ahí lo que está pasando es que están sobredimensionados, o sea, tienen más cantidad de familias y evidentemente debe haber ahí una necesidad de poder evaluar qué familias son las que están más afines, ¿no?, a la cultura institucional. Es un caso quizás puntual y concreto para evaluar, habría que entenderlo en su contexto, ¿no?, como para poder dar una respuesta directa a esta situación de Raquel, ¿no? Claro. Sí, conversábamos en el equipo que a veces por algún factor externo se cerró una escuela de la zona o X factor, esa demanda crece aceleradamente y algunas escuelas toman la decisión de abrir otra sección, pero sin saber si esto es un fenómeno natural que se va dando porque la escuela va creciendo o fue un pico de algo que después no se va a poder sostener en el tiempo. Será cuestión de ver la situación concreta. Sí, hay que analizarlo en su contexto. Bien, perfecto. Bueno, como hablamos al principio, o hace un ratito en el espacio de preguntas, hay cuestiones que capaz es difícil abordar y comentar sobre algunos criterios, tomando en consideración la falta por ahí de contexto que tenemos, pero sí, sí es importante. Te invito, Raquel, que si tenés dudas, después cuando mandemos el contacto de la consultora, puedas dirigirte con ellas y capaz evaluar el caso. Perfecto. Bueno, al momento no hay más preguntas, estamos súper bien con el tiempo, nos restan 3 minutitos, pero bueno, vamos a cerrar acá. Como les decía recién, la presentación junto con este link y el contacto de la consultora las voy a estar compartiendo por correo electrónico a todos los inscriptos a lo largo del día, para que tengan todo el material junto para si tienen que volver a consultarlo, si lo quieren compartir con alguien, si quieren hacérselo llegar a las autoridades del colegio o lo que ustedes consideren, para que tengan toda la información junta. Ante cualquier consulta vinculado a Aulicum, al aspecto comercial de Aulicum, si quieren conocer un poquito más sobre la plataforma, yo les dejé en los comentarios mi email, el mail para que puedan hacerme llegar la consulta, es consultas@aulicum.com. De igual forma, también se los voy a dejar junto con el correo que les voy a compartir. Quiero tomarme estos segunditos para agradecer a Roxana y a Mariana por todo el tiempo que le dedicaron a la preparación de esta capacitación. Estuvo súper interesante, me parece súper valioso. Y bueno, seguramente habrá una segunda oportunidad en que las convoquemos. Y bueno, muchas gracias desde parte del equipo de Aulicum. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí y, bueno, ser complemento de lo que ustedes están ofreciendo para pensar otras dimensiones. Es un placer. Gracias nuevamente. Y bueno, estamos a disposición también para las consultas que vayan surgiendo también de manera individual. Gracias.
Bueno, Perfecto. Gracias Bueno, a todos por estar no- aquí. gracias a todos. Nos vemos en la siguiente capacitación. Hasta luego. Hasta luego, gracias.